y estrechándose uno a otro la mano, prosiguieron por en medio del Edén su solitario camino con lentos e inciertos pasos. Con estas palabras termina el libro que da título a esta conferencia. Palabras con las que se describe el preciso momento en el que aquel Adán y aquella Eva dejan atrás el paraíso para adentrarse en un mundo extraño, distinto, un universo que desde ese mismo momento se ve atrapado en un ciclo de desgaste, de decadencia y, en última instancia, de muerte. Quizás no se trata de un libro tan conocido en el mundo hispanohablante, pero a John Milton, que así se llamaba su autor, que vivió en la Inglaterra del siglo XVII, se le considera junto a Shakespeare como uno de los grandes referentes literarios de la lengua inglesa. Y en gran parte se le considera uno de los grandes referentes literarios de la lengua inglesa por esta obra a la que puso por título El paraíso perdido. Una obra que nos relata ese momento crítico para la humanidad en el que, habiéndolo tenido todo, lo pierde todo. Y en la introducción crítica a esta obra, traducida al castellano, un filólogo español la resume con las siguientes palabras: en el paraíso que hemos perdido no había crímenes, no había guerras, no había enfermedades, no había ambiciones. La naturaleza daba comida, cobijo, alegría. El hombre y la mujer se amaban. Dios visitaba al hombre no para pedirle cuentas, sino para conversar con él. El cielo estrellado hablaba de Dios. Los ángeles venían y hablaban de Dios, y los animales servían al hombre. Pero tal paraíso, dice este escritor, se ha perdido. Aunque el hombre era libre, lo perdió, porque el odio había llegado antes que el hombre. Existen muchas maneras y muchos ángulos de acercarnos a la Biblia. Podríamos examinar su contenido desde la disciplina de la historia, o desde la disciplina de la geografía, o desde la disciplina de la sociología, o desde la disciplina de la gramática, y cualquiera de ellas resultaría de gran provecho, porque a lo largo de sus cientos de páginas existen innumerables referencias a civilizaciones, a culturas, a ciudades, a gobernantes, a grupos étnicos, familias de la más diversa índole, plantas, animales, instrumentos de trabajo o incluso instrumentos musicales, herramientas, aparejos, vestidos, tejidos, alimentos y tantos artefactos y objetos que resultaría imposible para nosotros hoy enumerar y mucho menos clasificar. La Biblia abre una gran ventana a distintos modelos de organización humana, a prácticas y a costumbres de lo más heterogéneo. Nos ofrece acceso privilegiado a un mundo extenso y variado, tan extenso y variado como lo son los seres que en él habitan. Pero detrás de todas estas cuestiones, detrás de todas y cada una de esas referencias que la Biblia contiene, hay un tema que nos conduce a todos los demás. Un asunto que preside a los demás asuntos. El tema que Milton escogió como base para su libro. El tema que nosotros trataremos de abordar hoy aquí. Porque es el tema que modela el ritmo y que pauta el compás de toda la narrativa bíblica, de todo el argumentario bíblico. Y es que hablar de la Biblia es hablar de una gran pérdida, la mayor de todas, pero es también hablar de una gran promesa, la mejor de todas.
al primer elemento que quisiera referirme en esta noche, podríamos llamarlo de esta manera, como la gran pérdida. Y por ahí debemos empezar. No sé cuántos de los presentes habrán leído la Biblia al completo, de principio a fin, pero al contrario de lo que muchas personas creen acerca de la Biblia, en el libro celestial la tierra resulta indispensable. El rol que va a jugar la tierra es cardinal, es principal, es esencial si de lo que se trata es de entender el texto. La Biblia recoge con rigor excepcional multitud de lugares, de parajes, de territorios, a veces con más detalle, a veces como parte de un contexto, de una historia, pero solamente la palabra tierra, sin tener en cuenta sinónimos o términos análogos como pudieran ser suelo, o propiedad, o zona, o región, y tantos otros. Solamente la palabra tierra en nuestras versiones en castellano de la Biblia aparece más de 3000 veces. De manera que desde sus primeras páginas nos encontramos con una humanidad, con un conjunto de moradores cada vez más amplio que se organiza y se agrupa en ciudades, como aquella Babel desde la cual pretenden alcanzar el cielo. Y se nos habla de Abraham, y se nos habla de Isaac o de Jacob, que son nómadas, que vagan de un lugar a otro, pero se desplazan de un lugar a otro con un objetivo en mente. Están buscando un espacio en el que asentarse, un territorio fértil, próspero, definitivo, un territorio propio. Y con ese espíritu y con ese afán no solamente se conducen ellos, sino que también crecerán sus hijos. Y pasan los años y aún los siglos, y un pueblo tan numeroso como confundido vaga por el desierto y lo hace camino también de una tierra fértil, próspera, definitiva, una tierra propia. Y con ese fin pretende primero conquistarla, pero luego también administrarla. Y sin embargo, una vez más, igual que sus padres, igual que sucedió con sus padres, sufrirán la pérdida de esta tierra. Y como un día aconteció con Adán y con su mujer Eva, el pueblo llora, el pueblo hace duelo y el pueblo se lamenta. Dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra tu destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Pero ahora el estándar de ese pueblo, el estándar de esas gentes, ya no es el paraíso, sino la tierra que un día conocieron. Y el anhelo ya no está en el paraíso, sino en el regreso a la tierra, a su tierra. Y aun cuando en determinados momentos logran regresar, consiguen regresar, ya nada es igual. Todo ha cambiado. Todo es distinto, porque sí, serán capaces de restaurar sus murallas. Sí, serán capaces de reconstruir aquel viejo templo. Sí, retomarán sus cultos y también muchas de sus tradiciones. Pero la gloria y el esplendor pasados ya no existen. Y como un día aconteció con Adán y con su mujer Eva, el pueblo llora y hace duelo y se lamenta.
Hubo un hombre llamado Esdras, quien redactó un libro bajo el mismo nombre, que en ese libro, en esas páginas, va a recoger una escena absolutamente delirante. Dice el capítulo 3 de este libro de Esdras, versículo 11, todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, dice Esdras, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir, dice Esdras, testigo de aquello que está sucediendo, el clamor de los gritos de alegría, del clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta, dice Esdras, y se oía el clamor desde lejos. Sí, están de vuelta. Sí, han recuperado la ciudad a la que ellos llamaban la ciudad santa. Sí, han retomado sus viejas costumbres y tradiciones. Sí, son libres, pero la nostalgia permanece, porque hay un problema. Ninguna de esas tierras, ni siquiera Jerusalén, ninguna de esas superficies, ni siquiera el lugar en el que se encuentra ese santo templo, ninguna de entre las cientos de poblaciones que se mencionan antes y después de este episodio es lo suficientemente buena, lo suficientemente parecida a aquel malogrado Edén. Y el verdadero interés de la narrativa bíblica se encuentra precisamente aquí, en mostrarnos que ninguno de estos lugares es nuestro destino definitivo, en demostrarnos que ninguno de esos territorios va a resultarnos nunca plenamente satisfactorio, sino justamente lo contrario. Cualquier indicio, cualquier atisbo de haber llegado al destino definitivo es solamente una sombra lúgubre, oscura, una imagen decadente y degradante de ese paraíso que representa lo que un día significó vivir en plenitud. Desde el momento en que la criatura decidió levantarse contra su Creador, desde el momento en el que el ser humano prefiere hacerse igual a Dios que convivir bajo su abrigo. Por cierto, todo ello a costa de excluirlo con el fin de ocupar su sitio. Una y otra vez nos encontramos con personas tratando de alcanzar lo que no está en su mano alcanzar. Y nos encontramos con personas frustradas, tratando de alcanzar lo que no está en su mano, el alcanzar. Y como resultado de esa rebelión, como resultado de esa insurrección, el ser humano pierde un sentido último de pertenencia. Y esto es algo serio, porque pierde el acceso a la persona de Dios, pierde el acceso a la provisión de Dios y pierde el acceso a aquel lugar que un día llamó su hogar. De manera que a partir de ese momento, la Biblia relata cómo la manera de relacionarse con el mundo se torna en algo conflictivo. Conflictivo a todos los niveles, incluido la manera en la que el ser humano se relaciona con el entorno. Y ningún lugar le satisface plenamente, ningún espacio le va a complacer completamente. Al punto que esa materia prima de la cual fue formado, termina en volvérsele en contra. Y esto es muy interesante porque Dios mismo en el capítulo 3 de Génesis explica lo siguiente: maldita será la tierra por su causa. Por tu causa, le dice al hombre, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan,
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este Milton, del que hablábamos al principio, no vivió ni mucho menos lo que llamaríamos una vida fácil. Cuando escribe este poema, su Londres natal se encuentra envuelta en el caos a causa de una pandemia de peste. El mismo Milton tiene que huir de su casa y dejar la ciudad tratando de evitar el contagio, tratando de evitar la muerte. Y es en ese periodo en el que se escapa de su casa donde se va a refugiar en otra población más pequeña. Es en ese periodo cuando va a terminar esta obra a la que nos estamos refiriendo hoy. Un libro que contiene en total más de 10.000 versos. Pero lo que muchos no saben es que para entonces John Milton ya estaba completamente ciego. Sin duda, su situación personal tan crítica despertaría en él una gran agitación, una gran preocupación, un profundo desasosiego y al mismo tiempo un verdadero anhelo por un mundo mejor, por ese paraíso tan lejano ya para él del que nos habla la Biblia. Pero la gran pérdida de la que nos habla el libro de Milton, la gran pérdida de la que nos habla la Biblia, no es la gran pérdida de John Milton solamente, o de aquellos Adán y Eva que fueron expulsados de aquel lugar solamente. Es la gran pérdida de una humanidad al completo, la gran pérdida de todos y cada uno de nosotros. Porque antes de lo que nos damos cuenta, esta tierra en la que vivimos pasa de ser nuestra cuna para volverse nuestro ataúd. La tierra en la que experimentamos nuestros mayores goces es también sede de nuestras peores desdichas, de nuestras desgracias, de nuestros defectos y del de todos los demás, que combinado con lo que ya aportamos nosotros, convierte a esta tierra, la única que conocemos, en un lugar pesado, en un lugar difícil, en un lugar cuestionable, al punto que en el mundo occidental nunca antes han nacido tan pocos niños y nunca tantos jóvenes desearon morir antes que seguir viviendo. En ese mismo tiempo, y muy cerca del lugar en el que John Milton trabajaba en su gran epopeya, otro autor inglés, mucho menos lírico, mucho menos dotado, mucho menos respetado, está también trabajando en la composición de un libro al que terminaría por titular con este nombre: La pecaminosidad del pecado. En este caso, este hombre estaba escribiendo este libro no para hablar de lo que el ser humano perdió un día, sino para hablar del por qué lo perdió y del por qué lo ha venido perdiendo constantemente desde aquel momento. Ralph Benning era su nombre y escribió lo siguiente: el pecado es la quinta esencia del mal. Ha engendrado todos los males que existen y es en sí mismo peor que todos los males que ha engendrado. Es tan maligno que es imposible hacerlo bueno o hermoso mediante todas las artes que se pudieran utilizar. Y él mismo, reflexionando acerca de esto, escribe a continuación: ¡oh, aprende a compadecer tu propia alma! Porque aquel que peca ofende y agravia a Dios, pero también agravia y destruye su propia alma. Decía el célebre director neoyorquino Woody Allen: no soy pesimista, sino solamente un optimista bien informado. Bueno, no es cuestión de tener una visión más o menos pesimista de la vida. No hace falta encontrarse sumido en una gran pandemia de peste
para que nos demos cuenta que el mundo no es lo que debería ser. No hace falta estar perdiendo la visión de nuestros ojos para darnos cuenta de que el ser humano no es lo que debería ser. El problema de Milton, de Benning y de cualquier persona que ha caminado en esta tierra es que antes o después descubrimos que la realidad no es lo que nos gustaría. Es que antes o después nos enfrentamos a la decepción de saber que no hay tal paraíso para nosotros. Y no se trata de una cuestión de dinero o de recursos o de educación, o ni siquiera de salud o de tecnología, como algunos suponen hoy. Más ricos o más pobres, con más formación o con menos formación, la tierra que pisan nuestros pies es testigo de nuestras lágrimas, de nuestro deterioro, de nuestras contradicciones. Y antes o después abrirá sus márgenes para convertirse en nuestra tumba. Pero el problema no está en la tierra, sino en nosotros y en un mal que no procede de ningún territorio en particular, sino que forma parte de lo que somos, de lo que hacemos, pero también de lo que queremos. Y como consecuencia, no solamente perdemos el paraíso, sino que lo perdemos todo. Eso nos lleva al segundo elemento en el que quisiera incidir en esta noche. Si no existiese este segundo elemento, la Biblia resultaría el libro más terrible jamás concebido, porque nos ofrece un diagnóstico crudo, desolador, lamentable. Y sin embargo, gracias a su autor, no es un diagnóstico lo único que nos ofrece, porque además de informarnos de esta gran pérdida, nos anuncia una gran promesa. Una promesa con la que se va a revertir esa pérdida. Una promesa con la que se va a subsanar con creces esa gran pérdida. Hablar de la Biblia es hablar de una gran pérdida, pero es también hablar de una gran promesa. La exposición en la que se enmarca esta conferencia es solamente un resumen. Un excelente resumen, por cierto, de la multitud de referencias que contiene la Biblia. Pero resulta llamativo cómo en la narrativa bíblica observamos un goteo constante de ciertas figuras, o de ciertos personajes, o de ciertos grupos, que una y otra vez insisten en mirar atrás, que insisten en encontrar la salida en el lugar del que han salido, que insisten en buscar su futuro en el pasado. Y por ejemplo nos encontramos con la mujer de Lot, de la que no sabemos ni su nombre, pero que en plena huida de un pueblo en llamas decide mirar atrás, pensando que entre esas llamas deja más de lo que va a alcanzar si sigue avanzando. O, por ejemplo, nos encontramos con una muchedumbre de hebreos en el desierto, que a pesar de que caminan hacia la tierra prometida, una tierra próspera, fértil, definitiva, van a experimentar una especie de síndrome de Estocolmo masivo y terminan por preferir su estatus de esclavos antes que vivir en libertad. O, por ejemplo, nos encontramos con un pueblo en el exilio que llega a acomodarse tanto a las costumbres y tradiciones locales que aún teniendo la oportunidad de prosperar y de avanzar y comenzar de nuevo, se mimetiza tanto con un ambiente, se conforma tanto con una serie de costumbres que termina por hacer suyas, que decide establecerse en una tierra que nunca fue suya. Incluso en los tiempos de Jesús, de un Jesús capaz de movilizar a multitudes con su palabra, un Jesús capaz de entusiasmar a multitudes con sus proezas, incluso
en los tiempos de Jesús observamos la resistencia de una buena parte de la sociedad de su época. Y esto no es algo excepcional o algo puntual. A lo largo de las páginas de la Escritura se percibe esa tensión, esa fricción entre los que anhelan recuperar lo perdido y uno que desea conceder lo nunca visto. La tensión, la fricción entre la nostalgia por lo que ya no es de uno y la ilusión por lo que podría llegar a ser de uno. La tensión, la fricción entre unos que miran hacia atrás y uno que moviliza a los suyos hacia adelante. Entre los que siguen buscando redención en su legado, en sus esfuerzos, en su territorio o en sus costumbres, y ese Jesús que va a desafiar esa manera de pensar tierracéntrica, esa cosmovisión terrena, con una declaración fulminante y categórica. Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra. Porque no es un territorio ni un edificio lo que proporcionarán el descanso que la humanidad necesita. Es Dios mismo el que lo hará posible. El problema no está en la tierra, sino en cada uno de los habitantes de esta tierra. Pero la solución no vendrá dada por un cambio de escenario, sino por un cambio de corazón. En palabras de un teólogo protestante ya fallecido, somos un pueblo peregrino, aunque no vagamos por un desierto en ruta hacia la tierra prometida. Buscamos una patria mejor, una ciudad eterna, cuyo constructor y hacedor es Dios. Algún día, termina diciendo este hombre, Él nos llevará a casa, a su reino. La gran promesa que nos descubre la Biblia es que ante esa gran pérdida que la humanidad ha sufrido y sufre, Dios mismo ha decidido intervenir. Y lo sorprendente es que Dios mismo ha decidido intervenir en la persona de su Hijo, el cual dice Filipenses 2, versículo 7, en el Nuevo Testamento, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es que Dios nos saca al ser humano de esta tierra de penumbras, sino que Él mismo, sin dejar de ser lo que siempre ha sido, se hace humano y se adentra en esta tierra de penumbras. Y la gran pregunta que surge en la Escritura y que debería surgir aquí y ahora también es ¿por qué? ¿Por qué ese Dios al que la Biblia dibuja como un ser perfectamente santo y refulgente, de quien el sabio entre los sabios Salomón dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Por qué ese Dios decide trasladar su residencia a esta tierra oscura? ¿Por qué ese Dios decide internarse en un mundo tan problemático como el nuestro? Jesús mismo respondió a esta gran pregunta y lo hizo en lo que en nuestras Biblias hoy se recoge en el 3er capítulo del Evangelio de Juan. Dice ahí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero Jesús continúa explicando esta realidad y dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y concluye diciendo: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hoy en día se ha puesto en boga el concepto de gentrificación. No sé si habéis escuchado hablar de ello. Según la Real Academia de la Lengua Española, gentrificación significa renovar una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, mediante un proceso que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra con mayor poder adquisitivo. En un informe recientemente publicado, la Organización de las Naciones Unidas explicaba la gentrificación de la siguiente manera, creo que algo más claro. Sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. ¿Me vais siguiendo ahora ya hacia dónde vamos? Y uno pensaría que esta Organización de las Naciones Unidas existe para ayudar a los más desfavorecidos y que la valoración de esta gentrificación va a ser negativa. Ellos se han unido para proteger a los menos capaces. Eso es lo que pensamos. Pero en este mismo informe, donde se nos explica qué es esto de la gentrificación, un informe que es público y que se puede observar y leer en su página oficial, se concluye lo siguiente. A pesar de sus consecuencias negativas para la población desplazada, entre paréntesis, para los pobres, es difícil negar que la gentrificación también genera recursos y crea demandas por nuevos servicios en una ciudad consolidada. Esta es una manera elegante de referir lo que muchas ideologías y cosmovisiones han venido haciendo a lo largo de la historia. Primero, dividiendo y clasificando a la población entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y luego purgando o directamente deshaciéndose de esos ciudadanos de segunda, de esos ciudadanos incómodos, desagradables o que sencillamente no son lo que estas ideologías consideran que deberían ser unos buenos ciudadanos. ¿Por qué hablo de todo esto? Bueno, la Biblia no predica ni enseña ningún tipo de gentrificación, sino todo lo contrario. La gran promesa que nos presenta la Escritura es que a pesar de ser expulsados del primer paraíso, a pesar de haber perdido ese primer paraíso, a pesar de ser culpables de todos los cargos, el Hijo del Rey establece su residencia en esta tierra caída para Él mismo emprender una gran reforma. No simplemente para renovar el terreno o mejorar las instalaciones, sino para, sin echar necesariamente a nadie, cambiarnos a nosotros, transformarnos a nosotros. La gran promesa que nos descubre la Biblia es que nosotros no teníamos la capacidad de regresar a ese paraíso perdido. Pero no hace falta. No podemos regresar, pero no necesitamos regresar. Porque Dios nos lo hará llegar en la persona de su Hijo Jesucristo. Un Jesús que se presenta a sí mismo como nuestro perfecto sustituto. Un Jesús que se presenta a sí mismo como un puente entre dos mundos, como un camino vivo y nuevo, como un mediador perfecto y eficaz, porque en su condición del Dios hombre es capaz de presentarnos perfectamente a Dios y al mismo tiempo es capaz de representarnos a nosotros perfectamente delante de Dios. Y como resultado, el énfasis principal del texto bíblico
ya no está en el pasado, sino en el futuro. No consiste en mirar hacia atrás y quedarse en lo que hemos perdido, sino en confiar en aquel Jesús, que en palabras del apóstol Pedro en su primera epístola, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Confiar y esperar en ese Jesús, el mismo que declaró ante sus discípulos: todo esto lo preparo para que donde yo estoy, vosotros un día también estéis. Aún con toda su grandeza, aún con todo su esplendor, ese primer paraíso que tanto apasionaba a John Milton demostró no ser ni mucho menos duradero. Sin embargo, al contrario de lo que el arte o la literatura nos haya inducido a pensar, este segundo paraíso que Jesús anuncia es tan real como la tierra en la que ahora se asientan nuestros pies. Pero además resulta muy superior a ese primer paraíso. El último libro de la Biblia lo describe en estos términos: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La gran promesa que nos descubre la Escritura es que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y añade el texto en Romanos: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. John Milton, el autor de ese libro que da título a esta conferencia, creyó en esto. Es cierto, gran parte de su vida la había pasado muy frustrado al observar lo lejos que quedaba ese paraíso perdido, pero al observar también lo perjudiciales que le resultaban unas limitaciones personales cada vez más dominantes, cada vez mayores. Pero cuenta su biógrafo que en su lecho de muerte, después de haber pasado más de los 20 últimos años de su vida completamente ciego, todo se volvió muy nítido para él y pronunció las siguientes palabras que han quedado recogidas para la historia: la muerte es esa gran llave que me abre el palacio de la eternidad. No importa cómo haya sido tu vida hasta el día de hoy, o qué hayas hecho con ella hasta este preciso momento, si tu confianza aquí y ahora es la misma confianza que este hombre un día evidenció. Si ese es el caso, las palabras que Jesús dedicó a aquel moribundo criminal al lado del cual estaba también siendo crucificado, las palabras que trajeron consuelo al corazón de Milton, servirán también para ti cuando llegue el momento. Jesús dijo:
esta noche estarás conmigo en el paraíso. Este es el mensaje de la Biblia que en esta semana se exhibe, se expone aquí, en este museo. Y este es el mensaje que a Dios, por medio de su palabra, le ha placido compartir con una humanidad necesitada. Que este mismo mensaje sea también el tuyo. Que esta misma declaración sea tu confianza, para que cuando llegue ese momento final entiendas que el paraíso no se quedó atrás, sino es allí a donde te diriges. No porque seas mejor que los demás, no porque tengas mayores habilidades o recursos que los demás, sino porque, como aquel Milton, has llegado a la única conclusión de que esa llave que abre las puertas al paraíso le pertenece únicamente a uno, al que murió y resucitó por nosotros. Muchas gracias y buenas noches.